Tengo la impresión, como lo he dicho en otros momentos, que la historia en realidad se mueve en círculos, en ciclos. No en el sentido de que está atrapada en un gran ciclo donde todo se repite una y otra vez, sino como círculos pero ascendentes que están buscando una culminación, una plenitud. Durante el viaje que tuvimos hace poco con Andrés David en Brasil y luego nuestro tiempo en Lima, esta frase llegó a mí y la quiero compartir contigo también. La historia no se está moviendo hacia un fin, la historia se está moviendo hacia una plenitud. Y la manera como entendamos esto, si para algunos la historia va hacia un final, así entenderemos todo lo que pasa y así viviremos. Si comprendemos que la historia se va moviendo es hacia una plenitud, buscando una plenitud, eso nos hará ver diferente, de manera diferente, nuestra existencia, nuestro momento en la historia, nuestro rol en la historia, y asumir la importancia que nuestra existencia tiene. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, Salomón decía, los ríos todos van al mar, el mar nunca se llena, y empieza a hablar de eso, de los ciclos. Repito, no estamos atrapados en un círculo que se repite una y otra vez, como aquella película de la marmota que me acuerdo, donde todos los días se despertaba en el mismo día. No, sí hay ciclos, sí hay círculos, pero se van moviendo hacia arriba, buscando una plenitud. Pastor, pero yo veo las cosas muy oscuras. Claro, tiene todo sentido, todo el sentido. Porque la oscuridad misma, el infierno mismo y el diablo mismo comprenden que tiene que soltar todo su arsenal para tratar de impedir, de manera igual no lo van a lograr, para tratar de impedir que la historia vaya hacia la plenitud que Dios le ha señalado, hacia donde tiene que ir, hacia donde tiene que moverse. ¿Qué tiene que ver eso hoy? ¿Por qué lo estoy mencionando? Bueno, hay unciones, déjame aclarar esta palabra. Bueno, hay unciones que se repiten. Déjame aclarar la palabra unción. La unción en la Biblia hablaba en el Antiguo Testamento básicamente de un acto a través del cual venían sobre un sacerdote o sobre un profeta o sobre un rey y derramaban literalmente aceite, un cuerno de aceite, o con una redoma, un cuero, y lo ungían. Pero esa unción no solamente hablaba de echarle un montón de aceite en la cabeza. Eso hablaba también de que esa persona quedaba ahora habilitada para poder moverse de cierta manera, habilitada para poder expresar ciertas cosas, habilitada para entrar en un nivel diferente. De manera que unción tiene que ver con todo esto. Unción en realidad, ten presente también que unción y carácter no son la misma cosa. Por eso tenemos que cuidarnos en este sentido, que a pesar de tener la unción de Dios sobre nosotros, si no crecemos en carácter podemos terminar arruinando la unción. La unción no cambia el carácter de una persona, pero el carácter de una persona sí puede echar a perder la unción. ¿Carácter qué es? Estoy aquí metido en un lío con definición tras definición, ¿no? ¿Y carácter qué es? Yo conozco una persona, pastor, que es bravísima, tiene un carácter. No, lo que tiene es falta de carácter. Tiene un temperamento explosivo, pero ¿qué es carácter? Te doy mi definición: la manera como respondemos ante los estímulos que nos llegan de nuestro entorno, la manera como nos relacionamos con los retos de nuestro entorno. Algunos han dicho que carácter es lo que yo soy cuando nadie me ve. Son como maneras de aplicarlo. Yo quiero definirlo. Para mí el carácter es la manera como tú y yo respondemos ante los retos del entorno. Entonces, hay unciones que se repiten. Puedo volver a mi frase. Hay unciones que se repiten de tiempo en tiempo, porque hay tiempos que también se repiten. Entonces, quiero compartir contigo dos ejemplos. Uno está en Malaquías, el capítulo 4, para que tú mires lo interesante de lo que dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Mira esto, yo os envío el profeta Elías, pero había muerto hacía cientos de años. Pastor, ¿se da cuenta que si hay reencarnación? Bueno, la única reencarnación es la de las uñas, que a veces se da, de acuerdo con la Biblia. No hay reencarnación. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No está hablando de eso. He aquí yo os envío el profeta Elías. Dios está utilizando la imagen de lo que Elías es y de la unción que reposaba sobre Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y miren lo que esta unción va a provocar. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Claramente está diciendo, identificando una clase de unción que tiene que ver con restaurar la relación entre las generaciones. Y la identifica con Elías. Como hay tiempos que se repiten, hay unciones que tienen que repetirse. Y aquí va otra más. En los Salmos, miren qué interesante, el 132. Este es un pedacito, esto lo vamos a hablar luego, no se preocupen, en otros domingos. Pero miren lo que Dios dice acá, hablando de un lugar muy especial que inclusive políticamente tiene relevancia, aunque es muy malentendido. Uno de los montes que rodea Jerusalén, Jerusalén es un valle rodeado de 7 montañas, pequeñas ellas. Uno de esos es el monte de Sión, muy especial. En el monte de Sión pasaron cosas que en algún momento vamos a hablar. Y hablando de eso, hablando de lo que Sión significaba, lo que David hizo con Sión, dice acá: allí, hablando de Sión, haré que renazca. ¿Cómo entiendes esta palabra? Que vuelva, que retoñe, que reviva, que renazca. ¿Qué cosa? El poder de David. Y luego dice: ya he preparado una lámpara para el rey que he escogido. ¿Cuál es ese poder de David? Perdón, te lo puedo decir desde ahora. David fue el único que confrontó al gigante Goliat. Y curiosamente los descendientes de Goliat fueron destruidos solo por descendientes de David. Así que la unción davídica tiene todo que ver con tirar al piso gigantes espirituales. 2 ejemplos entonces. ¿Para dónde vamos con esto? Ya te voy a decir para dónde. Nosotros estamos viviendo, bueno, creo que también puedo mencionar a Noé. De alguna forma también la unción de Noé está reviviendo en muchos sentidos. Jesús usó a Noé como un ejemplo para describir cómo serían los tiempos finales, cómo serían de malos. La verdad es que aunque nos parezcan malos los tiempos que vivimos, no se parecen todavía en nada a los que vivió Noé. Todavía no ha aparecido. Los días que vivió Noé fueron terribles. Pero de alguna manera yo puedo meter a Noé en este asunto para poder decirte que también hay una cierta unción de él que está reviviendo. Cuando Noé se baja del arca, cuando Noé se da cuenta que está en un mundo nuevo, de verdad un mundo nuevo, ¿qué es lo primero que él hace? Que lo hemos dicho aquí ya desde que la pandemia comenzó: levantar un altar. Es su primera gran acción, su primera gran acción. Y ese altar significa un montón de cosas de las que ya hemos hablado suficiente. Miren, mi punto es muy sencillo. Estamos viviendo una era tremendamente espiritual. No recuerdo una época tan espiritual, y no estoy calificando de buena o mala, sino espiritual nada más. Quiero mostrarte una imagen de algo de lo que yo te he hablado tantas veces y alguno dirá que estoy mintiendo. ¿Quieren ustedes ver aquí? ¿Alcanzan a ver ustedes la fecha de publicación? 29 de qué? ¿De qué año? 2006. 15 años atrás. Yo te he mencionado este artículo decenas de veces. Y alguno, como hoy dije, mejor se los muestro, no vaya a que alguno crea que estoy inventándolo. Miren el nombre: Los brujos de los magnates. Léanselo por favor, búsquenlo así. Los brujos de los magnates, revista Semana, San Google se los da. Y ustedes van a poder leerlo. Creo que desde ese tiempo se venía cocinando algo que ha tomado mucha fuerza hoy. Una explosión espiritual. Pero también veo que la pandemia ha exacerbado un montón de cosas, entre esas esa explosión espiritual, que ya venía creciendo, no es que sea nueva, pero lo que está pasando ahora es mayúsculo. Vamos a comenzar hoy un recorrido por la vida de David, porque tiene relevancia frente a lo que estamos viviendo hoy y porque también tiene relevancia para nosotros. Entonces, la serie completa que estamos comenzando se llama David, el hombre según el corazón de Dios. Mírenlo aquí: David, el hombre según el corazón de Dios. Vamos a estar aquí, no sé, 7, 8 domingos, te lo anuncio desde ahora, diciendo muchas cosas, y te voy a explicar por qué. Mi propósito hoy es introducir esta serie y te voy a explicar por qué es importante para nosotros. Ahora, debo decirte que tuve enorme presión, pero buena, de mi hijo, que venía diciéndome desde que empezó el año: padre, ¿cuándo hacemos una serie de David? Y como igual aquí lo reconocemos como en su llamado profético, yo le dije: no te preocupes, lo vamos a hacer. Llegó el momento en que estamos escuchando eso, y qué mejor momento que después de sobredosis, porque como lo dijo Lady a la apertura de la reunión,
la semana pasada, tantas cosas que se dijeron con respecto a David, a la llave de David, a la ciudad de David. De hecho, creo que no saben ustedes que el nombre, por lo menos hasta donde sé, del ministerio de Jason Upton es The Key of David, la llave de David. Y Andrés David ha venido con eso también. Me refiero a mi hijo, Andrés David, que por eso yo siempre lo llamo por los dos nombres. Yo no soy con él como en la mayoría de los casos nuestros, que siempre nos llaman, nos ponen dos nombres o les ponen, yo tengo solamente uno, y los llaman siempre por uno solo, pero cuando están bravos mencionan los dos. Cuando yo estoy con él molesto menciono solo uno y le digo Andrés, pero normalmente Andrés David. Entonces, tiene sentido esto para poder como entender la relevancia de este discurso. No es simplemente, no vamos solamente a hacer como aquí una gran aula doctrinal o allá a la distancia. No, queremos más que eso. Queremos que se entienda el asunto de David con respecto a estos días, porque son cosas que de verdad están conectadas. Por eso hoy vamos a introducir el tema y toda esta serie vamos a entrar en ella con este título. ¿Lo alcanzan a ver ustedes? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Eso, un reino espiritual. Entonces metámonos en el asunto. Quiero decirte tres cosas que son como las tres grandes razones por las que vamos a entrar en todo esto. ¿Están listos? ¿Cuántas cosas ya en tu casa? ¿Cuántas? Tres. Procuro hacerlo al estilo bautista, de a tres en tres siempre. Además, la verdad es que me gusta pensando en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la comunidad divina. De verdad que tiene sentido. Comencemos entonces. Mi número uno contigo, que tiene que ver con mi primer porqué y la relevancia del tema de David. Entonces te quiero mostrar un par de cosas importantes. Mi primer asunto es enfatizar esa explosión de espiritualidades. De verdad estamos en eso. No sé si lo han notado, si no lo han notado. Y quiero mostrarles algo y hacerles algunos comentarios al respecto. Antes de mostrar unos apartes de un video que es impactante, en uno de los aviones donde estábamos Andrés David y yo, estaba mirando una serie que a mí me llamó la atención por el nombre. La serie se llama Cambia tu mente. Tiene hasta título más o menos cercano a la Biblia, ¿no? La Biblia habla mucho de esto. Aquí hemos hablado a propósito. Ojalá tú, el otro día miré, ¿puede hacer aquí una catarsis, doctora Alexandra? ¿Se pueden hacer catarsis públicas? ¿Puedo hacer una? O lo digo más coloquial, ¿me puedo sacar un clavo? Me cuenta mi esposa en estos días que en el chat de familias de la casa alguien, seguramente con la mejor intención, publicó un tremendo mensaje de un pastor de otra iglesia, una iglesia que tiene miles y miles. Yo digo, ¿cómo me gustaría que mi gente dijera, oiga, ya escuchó esto que predicó el pastor Edgardo o aquello que predicó el pastor Gabriel? Y no, el chat nuestro lo utilizan para traer charlas de otros pastores, cuando hoy por hoy pueden verlos en YouTube, en todo lo que quieran. Díganme cuántos de ustedes han escuchado una serie que yo prediqué aquí llamada Pensando Bien. Mírense cuántos son. Mírense cuántos no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Bajen su mano. Ahora la segunda. ¿Cuántos de ustedes han escuchado otra que se llama Viviendo Bien? Mírense. ¿Cuántos conocen otra que se llama Decidiendo Bien? No pasamos del 20%, menos del 20% de los presentes. Y ni te miro, pues no tengo cómo mirarte a ti allá a la distancia, ¿no? ¿Cuántos han escuchado Trabajo, Liderazgo y Vocación? ¿Cuántos han escuchado La Vida es Más? Y estoy mencionando algunas de las mías, sin mencionarte del pastor Gabriel o de mi esposa, Andrés David. Escúchanos, por favor, escúchanos. Si eres parte de esta comunidad, escúchanos, tenemos mucho que decirte. ¿Y por qué lo menciono en este punto? Hablando de la explosión de espiritualidades, tengo algo que compartirte. Ese Cambia tu mente. En realidad es una miniserie de Netflix donde hay personas intelectuales de muy alto nivel intelectual que lo que defienden es los buenos efectos de las prácticas espirituales que resultan del consumo de sustancias psicoactivas y cómo la prueba, la ingesta de sustancias psicoactivas introducen a las personas en experiencias de carácter espiritual que les ayudan a sanar recuerdos y a modificar un montón de daño interno. Escúcheme lo que estoy diciéndoles. Ahora, quiero mostrarles algo entonces.
Un tiempo nuevo está creciendo en esta post-pandemia. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos quedado cortos para entenderla, a pesar de que desde hace 2 años hemos venido hablando de ella. Déjame decir a qué me refiero. Una ola oscura como la que hemos vivido siempre indica la inminencia de un tiempo nuevo de Dios. Por favor, escúchame esto. Porque la tendencia nuestra es, cuando vemos una ola oscura, es pensar, ahora sí llegó el apocalipsis. ¿Tú sabes, dicho sea de paso, lo que significa la palabra apocalipsis? Alguien diría, destrucción, pastor, aniquilamiento, que la vaina se va, perdón por lo de vaina. ¿Sabías que apocalipsis significa revelación? Y que el centro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios y un canto de esperanza. Uy, pastor, pero uno allá lee lo del granizo, lo de los ángeles, lo del fuego, Por supuesto, yo no lo estoy negando. Y todavía no ha habido una persona que pueda decir que tiene la interpretación definitiva de eso. Pero sí hay miles de personas que están de acuerdo en algunas de las cosas que Apocalipsis dice claramente. He aquí, yo vengo en breve y mi galardón conmigo. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más muerte. Todas las cosas pasaron. Eso sí, no necesita mucha interpretación. Esperanza, esperanza. Hay un problema. Mucha gente ha oído el término escatología y a veces ni siquiera sabe de qué se trata, pero lo usa. La escatología. Y todos confunden escatología con apocalipsis. ¿Qué harías si te digo, si eres de los que ha estudiado el tema, si te digo que escatología y apocalipsis no son necesariamente lo mismo? La escatología, déjame decir como la entiendo, la búsqueda de la plenitud, el camino a través de los tiempos en busca de la plenitud, la consumación de los tiempos, la llegada de lo pleno que Dios siempre ha querido. Entonces, siempre que tú veas una ola oscura, lo que debes entender, en lugar de pensar que el apocalipsis llegó, que el anticristo ahora, si no es Bill Gates, no sé quién será. Piensa en esto. Una ola oscura siempre declara que hay una acción del infierno tratando de oponerse a algo que detectó. ¿A qué me refiero? Un movimiento de Dios hacia las naciones. Y que va a buscar siempre, mira cómo te lo voy a poner, va a buscar siempre tratando de evitar que llegue. O va a buscar siempre imitarlo. ¿Estás conmigo? O va a buscar siempre usarlo, esa ola oscura, a ese tiempo de Dios, o va a buscar corromperlo. La ola oscura de la que te hablo con respecto al COVID no es el COVID, es todo el entorno del COVID. El COVID, como tantas otras enfermedades y virus, está perdiendo cada vez más su poder, su fuerza, como era de esperarse. Pero la ola que se movió alrededor no ha perdido su fuerza. La ola que se movió alrededor todavía está causando efectos en diferentes ámbitos. Porque lo que realmente sigue intentando es contener la acción de Dios para este tiempo, frenarla o corromperla o imitarla o todo lo que acabo de decirte. Miren, les voy a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, los problemas mentales y enfermedades emocionales que siguen creciendo y no han llegado a su techo. Esperen los próximos 3 años más, por lo menos, para poder decir que esto ya dejó ver su real efecto. El vacío de poder en las naciones. ¿Cuánto hacía que no teníamos una guerra de grande trascendencia y la tenemos ahora con Rusia y Ucrania, que ahora ya yo mismo ni siquiera entiendo qué es lo que está pasando allá, porque ahora dejaron una guerra continua? Se supone que era para algo y ese algo como que no ha pasado y entonces los otros están impidiéndolo, pero ni ganan los unos ni ganan los otros. Vacío de poder, un vacío de poder en la atmósfera espiritual, como lo que pasó cuando Dios derrotó a Egipto el día de la Pascua. Cuando Dios derrota a Egipto y a sus dioses, ¿qué se creó en las naciones? Un vacío de poder. Y entonces, como en las naciones hay una gran pandilla espiritual que actúa como una pandilla espiritual, tienen que empezar a disputarse el gobierno de las naciones y empieza ese vacío y ese tira y afloje y todos los fenómenos que hemos estado viendo en las naciones por este tiempo. ¿Sigues conmigo? Están muy calladitos. Que esté dormido, que me diga amén. Cada vez mejor, ¿no? La mejor manera de explicar esto, la mejor manera
que yo encuentro es esta: un portal demoníaco se abrió, intentando detener lo que Dios quiere hacer en esta década. La década de 2030 es una década marcada por Dios. Es una década crucial y hay toda una actividad en contra de ella para que no suceda lo que Dios realmente quiere. Pastor, pero si Dios quiere va a pasar. ¿Sabes que no es tan simple? No es tan así. En algunas cosas definitivamente sí, pero no en todas. ¿Has escuchado o has leído la historia de Daniel? Cuando Daniel ora a Dios entendiendo los tiempos y hace una oración que tiene que ver con los tiempos, y luego entra en un ayuno parcial, no comió nada delicado, dice, parece que fueron solamente frutas o verduras o algo así, por 21 días. Y al cabo de los 21 días, un ángel, él cuéntalo todo del cielo, Gabriel, vino y lo visitó y le dijo: mira, Daniel, te tengo noticias. Una parte que es bellísima, que la hemos comentado acá. Le dice: desde el primer día en que tú dispusiste el corazón para entender y para humillarte delante de Dios, yo fui enviado desde el primer día. Lo que le está diciendo: a mí no me trajo aquí tu ayuno, a mí me trajo aquí tu actitud, tu corazón. Es lo que me tiene aquí. Entonces, ¿por qué pasaron 21 días? Se lo explica, le hace el favor de explicarle: tuve un problema, Daniel. Me enviaron desde el cielo, pero el príncipe de Persia se me opuso. Y aquí empieza a contar una cosa que ya es una cosa cuántica, una cuestión del cosmos. El príncipe de Persia. ¿Cuál príncipe de Persia se le puede oponer a un ángel del nivel de Gabriel? Tiene que ser un príncipe angélico, opuesto, obviamente. Tiene que ser un príncipe de un nivel increíble, que se opone, que lo intenta. Que al final no lo logra es otra historia. Y porque Daniel cooperó en toda esta conexión de cielo y tierra, porque los seres humanos seguimos siendo los grandes conectores de lo que pasa en la tierra. O conectamos la tierra con lo que es de Dios, o conectamos la tierra con todo el plano oscuro, demoníaco, infernal. Entonces dice el ángel no termina su relato, le dice: ¿y sabes qué? Y le cuenta la historia. Tuvo que venir hasta Miguel. ¿Y quién es Miguel? ¿Cuántos saben quién es Miguel? El otro gran arcángel. Échemelo. Venga. El gran guerrero. Junto con sus huestes se armó una trifulca cósmica. ¿Y quién la armó? Un pobre tipo que también iba al baño, pero que se humilló y oró. Un pobre tipo que hizo eso y sacudió el cosmos. Mira, te quiero mostrar entonces, hay un portal demoníaco que se ha abierto y está muy activo, porque está convencido. El diablo es tonto en últimas. Él todavía cree que va a lograrlo y lo va a intentar y lo seguirá intentando, siempre con las mismas herramientas. A veces más tontos nosotros, ¿no? Porque le copiamos las mismas mentiras. Por eso a veces yo digo que no necesito al diablo en mi vida, porque para eso tengo a los hermanos en la fe. Muchas veces hacen el papel del diablo, pero así, de una manera increíble. ¿No te ha pasado a ti? De pronto alguien ha sido como un diablo para ti, y de pronto tú has sido como un diablo para alguien, perdón. Quiero mostrarte una cosa que descubrí. Esta sí es nueva para mí. Nueva, pero no me sorprende. ¿Has escuchado ese término, activismo espiritual? ¿Has escuchado el término activismo? ¿Te das cuenta que ahora tenemos en el Congreso de la República un montón de activistas que no tienen ni idea de dónde están parados? Por ejemplo, un activista que es artista, y eso se le respeta, que llegó allá a decir que los derechos para las personas menstruantes, que no son mujeres, no, porque el feminismo odia a la mujer, ni siquiera la llama mujer, sino persona menstruante, había que extenderlo para los hombres trans. ¿Cuáles son los hombres trans? Hombre, pues mujeres que están intentando volverse hombres, que siguen teniendo útero y ovarios. Y que también había que extenderlo para otros que de pronto no eran menstruantes. Empezó una locura. Entonces yo empecé a hablarle y otros empezaron a hablarle en Twitter de cuáles otras personas, las no menstruantes, las ex menstruantes, las previas a menstruar. Es una locura. Es una locura. Hombres son mujeres. Punto.
Y que algunas crean que a punta de hormonas y de cambios físicos van a volverse hombres. Ok, cuando alguien se quiere cortar una pierna porque dice que le estorba, uno dice, este tipo está enfermo. Pero cuando a alguien le dicen, no, se quiere cortar el pene, no, es que porque es que descubrió su identidad. ¡Qué orgullo! ¿Cuál orgullo? Es la misma cosa que por dentro lo está dañando, está destruyéndolo por dentro, solo que con otra forma. Entonces, activismo, yo conocía la palabra, pero no había visto que ahora se hable de activismo espiritual. Nuevo para mí, y te lo voy a compartir. Pero para compartírtelo quiero presentarte los apartes de un video. Espero que lo tengamos listo, ponle mucha atención. Solamente voy a soltar unos segundos de ese video. Healers, stand up. You are needed. We are being called. Warriors, stand up. You are needed. And you are being called. Mumbles, ERs, priests, priestesses, Babala, all gone, witches. Stand up. We are being called. It is time. Y leí algunos de los centenares de comentarios donde decían que lloraban escuchando ese llamado. Es un llamado. ¿Habían visto a esta mujer? Yo tampoco. Es una profetisa del oscuro. Miren todo lo que está invocando. Pero tranquilos, les voy a leer lo que dijo. Ya es la hora de sacar la magia del closet. Ya es la hora de practicarla abiertamente en la calle. Ya es la hora de pararse enraizados en amor. Miren la manipulación. ¿Ustedes han escuchado el discurso Love is Love? Que inclusive incluye la pederastia, que el amor de un adulto hacia un niño es Love is Love. ¿Cuál es el problema? Porque el amor es sostenible. Honra la ira. Aquí empiezan un montón de cosas contradictorias. Honra la ira. No eches raíces, no te arraigues en la ira. No eches raíces de tu resistencia, palabra que se escucha por allí, en la ira. No eches las raíces de tu lucha en la ira. Arráigalo en el amor. Canaliza la ira. Usa la ira. Párate en la ira. No conviertas la ira en tu fuente. Haz del amor tu fuente. ¿Cuál amor? Esta mujer. Yo no quise poner todo el resto, solamente esta parte, para que vean un llamado. Es un llamado de las tinieblas. Apóyate en la guía de los ancestros. ¿Han escuchado esa palabrita? Mucha gente cree que necesita la sabiduría ancestral. Claro que sí, la que dejaron escrita, la que compartieron. No la de invitar espíritus, porque ellos no pueden conectarse ya. Esto se llama espiritismo. La mejor sabiduría ancestral es la que nos comunica la palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo abre nuestros ojos. Es así que es sabiduría ancestral. Desde antes de la fundación del mundo, ¿quién existe desde allá? Ellos, dice esta mujer de los ancestros, han sobrevivido cosas mucho peores que esto. Tienen conocimiento para nosotros, tienen sabiduría para que nosotros podamos atravesar estos tiempos de prueba. Pero es la hora de levantarse, es tiempo de ser públicos. Saca la magia, saca las sanidades afuera del closet, afuera de las casas y a la calle, a la comunidad. Dáselos a la gente. No todo es desesperanza, porque nosotros existimos. No termina. Aquí viene la parte. Sanadores, levántense. Sacerdotes, sacerdotisas, guerreros, chamanes, por favor levántense. No todo es desesperanza, porque estamos acá. Esto es demasiado, pero no todo es desesperanza, porque nosotros estamos aquí. Hay una tierra para sanar. Hay un nuevo mundo para construir. Y hay unos bebés para defender. Bebé. Los que ya nacieron, seguro. Los demás hay que matarlos. Tenemos que levantarnos. Y a mí me tildan de exagerado por lo que he venido diciendo hace 2 años. ¿Exagerado? Estoy súper corto en lo que está pasando. Por eso el tema de David es tan relevante en este tiempo. Hoy no voy a poder avanzar la introducción, voy a pedir disculpas en el plan. Pero es que te quiero leer qué es el activismo espiritual.
Abro comillas. Es una práctica que reúne el trabajo de espiritualidad de otro mundo y centrado en el interior, trabajo espiritual de otro mundo y centrado en el interior, lo junta con el trabajo de activismo centrado en el exterior, que se centra en las condiciones del mundo material o físico. Póngale mucho cuidado. Sigo. El activismo espiritual afirma que estas dos prácticas son inseparables, cosa que ni los cristianos la creen. Los cristianos siguen pensando en secular y sagrado. Y esta gente se fue adelante hace rato. Y exige el reconocimiento de que los conceptos binarios de interior, exterior, espiritual, material y personal político forman parte de un todo interconectado más grande entre todos los seres vivos. ¡Qué pilos, ah! Ya se pillaron cómo funciona el mundo espiritual. ¿Y los cristianos? Bien, gracias. Anna Louise Keating afirma, debe ser una heroína de ellos, que, comillas citándola, el activismo espiritual es una espiritualidad para el cambio social. Escúchame, mi doctor Jorgito. Espiritualidad para el cambio social. Y cuando uno le dice eso a una persona cristiana, que su llamado puede estar afuera para causar un cambio, le suena como raro. Sigo, escuchen esto. Una espiritualidad que postula una cosmovisión, Dios mío, relacional, y utiliza esta cosmovisión holística para transformarse a sí mismo y a su mundo. ¿Qué escucho yo detrás de esto? Una vulgar imitación corrupta de algunos asuntos esenciales del mensaje del reino de Dios, que es el que tiene las respuestas y que parte de una conexión espiritual. Yo en estos días me pidieron que hiciera ¿cómo lo llamaban Andrés David o Lady? ¿Cómo lo llamaban? Una inyección para prepararnos para sobredosis. Y hablé de espiritualidad, que requeríamos que tuviera 3 características: que fuera profunda, que fuera relevante y que fuera visible. Y de eso les quiero hablar luego. En algún momento hablaremos de eso. Pero es que no termina el asunto. Sigo. El activismo espiritual se describe con mayor frecuencia como algo separado de la religión. Miren qué interesante. Aquí empieza el tema, ¿no? ¿Se han dado cuenta el discurso de Estado laico, separación iglesia-Estado? Y sin embargo vieron al presidente actual haciendo una posesión espiritual. Pues ya estaban poseídos desde antes, pero hicieron otra. ¿No lo llamaron así? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy exagerando? Posesión espiritual la llamaron. Entonces, se describe con mayor frecuencia como algo separado de la religión. Y eso sí no tiene problema, ¿no? Al presidente Duque casi le cortan la cabeza porque tenía una imagen de la Virgen, de alguna virgen. Pero esta gente sí puede ir a la calle, hacer rituales, invocar demonios y no pasa nada. Ahí no hay Estado laico. Ahí no sucede eso, por esta razón, por lo que está pasando aquí. Pero más bien se define, dice, como un activismo que generalmente es igualitario, particularmente al servicio de las personas oprimidas o marginadas, así como de la tierra y todos los seres vivos. Muchos de ustedes, hermanos queridos, muchos de ustedes allá que han defendido ciertos discursos ecológicos, ustedes lo único que han hecho es alinearse con el concepto de la magia en la naturaleza. Ustedes no están defendiendo ninguna ecología. El primer animalista en la Biblia fue Dios, que cuando dijo voy a acabar con todo, le dijo a Noé, pero te voy a traer 2 de cada especie para que se salve. Eso sí es cuidar de la naturaleza. Siempre, siempre dando por entendido que el ser humano es superior. Sí, señores, es superior. Está por encima de esos otros seres vivos. Ah, pastor, entonces puede acabar con ellos. Estoy diciendo eso. Es el responsable de cuidarlos. Dios se los puso. Miren cómo iba a ser Noé para traer 2 de cada uno. No imagino a los tigres y a los leones cerquita de los ciervos o de las vacas o de los becerros. No imagino cómo fue eso. Se los trajo Dios. Muchos siguen un discurso que realmente es de la magia, que viene del oscurantismo y viene de toda esta práctica. No defienden ecología, no se mientan, no se engañen. Ecología verdadera se defiende entendiendo lo que Dios dijo en Génesis capítulo 1, que éramos guardianes, protectores, administradores, no depredadores. Pero sigo, disculpen si me pongo intenso.
En un artículo sobre la práctica del yoga. Yoga. Ay, pastor, pero estamos hilando fino, no exageremos. En un artículo sobre la práctica del yoga, dicen estos, no lo digo yo, y el activismo espiritual, yoga y activismo espiritual, ¿cómo así? Entonces el yoga es un asunto espiritual. Ups. La erudita mujerista. Yo no conocí esa categoría. Mujerista. Ok. Gillian Carter Ford afirma que las nociones espirituales de unidad, como la unidad de mente-cuerpo y la unidad de todas las personas, ponen en marcha un activismo espiritual en el que la espiritualidad se dedica a crear mejora social y ecológica. Claro, porque es que la sabiduría ancestral dice que debajo de los árboles eran invocados los dioses, los demonios estaban allí. Están protegiendo esa conexión espiritual antigua. No están protegiendo ese lindo arbolito. Están protegiendo la práctica ancestral de brujería. La antigua ha existido desde que el hombre existe, después de traicionar a Dios. Dice luego, para los principiantes, esto a menudo significa desaprender o deconstruir. ¿Les suena familiar la palabrita? Deconstruir una gran cantidad de mensajes dañinos que nos han enseñado a creer. Yo sí sé que hay mucho mensaje dañino, pero sé que lo cambia es la verdad de Dios. Y es la verdad que necesitamos incorporar a nosotros, a nuestras vidas. Y termina diciendo, la ecomujerista. ¿Habían escuchado esa categoría? ¿A quién le gustaría ser ecomujerista? No tengo idea qué significará eso. Ecomujerista. Debe ser lo de la señora Boreal, representante a la Cámara para hablar de mujeres menstruantes, de personas menstruantes y de personas no menstruantes, para no decir mujer. En todo caso, la ecomujerista Laili Maparyan describe el activismo espiritual como, escuchen esta definición, poner la espiritualidad a trabajar para un cambio social y ecológico positivo. No he terminado. Para Ana Castillo, los chicanos y otros pueblos colonizados deben buscar comprenderse a sí mismos. Ojo, escuchen. Integrar su propia fragmentación y abrazar el conocimiento ancestral o indígena para crear condiciones de justicia social para sus comunidades, la humanidad y el universo. ¿Les suena familiar algo de esto? Todo el tiempo está hablando de una actividad espiritual que promueve todo esto. Y muchos cristianos tontos, perdón por lo de muchos, son llevados de la nariz en esto. Y nos quieren hacer ver a un Jesús activista. O quieren que creamos que la iglesia es una simple ONG. Y somos mucho más que todo eso. Termino de definirlo. De manera similar, Roberto Vargas y Samuel Martínez escriben que el activismo espiritual debe combinarse con el activismo cultural. Ahí aparece Susana Boreal. Ella habla de la revolución cultural. Activismo cultural y político para crear un cambio social positivo dentro de las comunidades oprimidas. ¿A quién está persiguiendo Daniel Ortega en este momento en Nicaragua? Por orden de su esposa, una bruja impresionante, a los curas de la Iglesia Católica. ¿Casual? ¿Casual? En lo más mínimo. Habló de crímenes de lesa espiritualidad. Escuchen esa categoría. Crímenes de lesa espiritualidad, así dijo la bruja que es la mujer de... Ellos son una Acab y una Jezabel. Si ustedes quieren ver la historia bíblica repitiéndose, miren a Nicaragua, señores. Miren a Nicaragua y ahí lo tienen. Y miren todo lo que hace. Con lo que ellos no cuentan es que Dios siempre tiene un Elías debajo de la manga. Mi introducción se me quedó en veremos, Dios mío. Es que todo este tema de activismo espiritual, cerremos con esto y un par de versículos y creo que la introducción se alargó, pero no hay problema, vamos a tener tiempo para ajustar todo. Todo el tema de activismo espiritual lleva en su esencia la misma lógica diabólica que se vio desde el Edén. ¿Cuántos entienden que hay distintas lógicas? La lógica humana, tenemos una cierta manera de entender, de ver, de desarrollar un criterio, de hacer un juicio sobre una realidad. Nuestras culturas tienen una lógica.
La lógica de los bogotanos no se parece de pronto a la lógica del barranquillero. La lógica del baiano en Brasil no se parece a la del sur de Brasil, que son alemanes. En cambio el baiano es pega leve, ¿no? Es parecido a la frase nuestra, cógela suave, cógela suave. Diles a un bogotano que sea desde las 4 de la madrugada y con Claudia López desde las 3 de la madrugada tratando de llegar al trabajo. Pero en una ciudad espectacular vivimos porque es feminista. Lo dijo ella, no lo estoy diciendo yo. Hay una lógica que es de los seres humanos, hay una lógica que es de Dios. Y aquí te quiero decir, también hay una lógica demoníaca en todo, una lógica diabólica. Te la voy a mostrar, que tiene que ver con todo esto. En Lucas capítulo 4, recordemos lo que el diablo le dijo a Jesús. Y le llevó el diablo, está hablando de Jesús, la tentación fue real, señores, no fue una tentación supuesta. La tentación fue real y aquí viene el culmen, la parte central, lo que siempre el diablo ha buscado a través de diferentes ideologías, modelos políticos, económicos, siempre ha buscado el poder y el gobierno, siempre. Por eso hizo lo que hizo con la mujer, con la complicidad de Adán, que se quedó callado viendo toda la escena, ¿no? Y dejó que la mujer fuera arrastrada por toda la lógica diabólica. Y le llevó el diablo a un alto monte. ¿Y qué le mostró en un momento? Léanlo conmigo. ¿Cuántos? Todos los reinos de la tierra. Miren la frase que sigue. Y le dijo el diablo. ¿Cuántos saben que el diablo habla? No, en serio, lo digo en serio. Es que hay mucha gente es muy tonta. Perdón, hoy se me está haciendo mucho el tonto. Creen que todos son ideas liberadoras y políticas. Hay mucho lenguaje demoníaco detrás, encriptado detrás de muchas ideas. El diablo habla, los demonios hablan, inspiran doctrinas. De hecho, creo que, yo no sé si puse la frase o no, creo que me quedó faltando una frase, ahora la voy a mencionar. Te la digo de una vez, no quites el versículo. Define tu espiritualidad, lo he dicho por años, porque tu espiritualidad te define a ti. Tú eres lo que es tu espiritualidad. Punto. No eres más, ni eres menos que eso. Tú en la vida y yo seremos la expresión práctica de la espiritualidad que vivamos, la que sea. Vuelvo al versículo. Y le dijo el diablo, a ti ¿qué cosa? Daré. Miren ¿cómo se puede decir? Qué arrogancia, ¿no? Toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí, esta frase, ¿cómo así? A mí me ha sido entregada. ¿Sí? ¿Quién se la entregó? ¿Legítimo dueño era? Sí, parece que sí. Y a quien quiero, ¿qué hace él? ¿Qué da, señores? ¿Qué da? ¿Qué es lo que da? Potestad y la gloria de sus reinos. Si tú ves a alguna persona engrandecida, muchos de ellos tienen esto detrás. ¿Y cuál es la frase final? Que esté dormidito, dígame amén. Ah. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Aquí se destapó el asunto desde el principio. Poder a cambio de adoración, escúchenme. Culto a cambio de autoridad, una autoridad falsa. ¿Dónde menciona el cielo? No puede mencionar el cielo. El diablo sabe que él tenía autoridad en la tierra hasta ahí. Y por eso jamás dice que en el cielo le va a dar autoridad. Le ofrece la tierra y su gloria. Le está diciendo, hombre, lo de la cruz no es necesario. Si tú quieres el gobierno de las naciones, porque el Salmo 2 dice que el Padre le había prometido eso al Hijo, las naciones como su herencia. Adórame, yo te las doy. A mí me las dieron, finalmente yo las tengo. Cuando Jesús resucitado aparece a los discípulos en Mateo capítulo 28, ¿qué es lo que Jesús les dice? Toda potestad me ha sido dada. ¿En dónde? En el cielo primero. Porque lo que no viene del cielo primero se va a acabar, se va a destruir, se va a consumir. Tarde o temprano desaparecerá. Lo que viene del cielo no. Lo que viene del cielo no.
La lógica diabólica. La misma que aparece en Génesis, pero no lo pongamos, por favor, porque creo que no tenemos el tiempo. En días como los que estamos comenzando a vivir, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos a David de vuelta. Ah, pastor, ve que otra vez usted viene con el asunto de la reencarnación. Hombre, que no. La unción davídica. La unción davídica. Porque a David fue el único que le pudo al gigantón, al grandulón. ¿Qué le dijo el grandulón? Vienes a mí como si yo fuera un perro, que además en la expresión de los judíos esa es agresiva, perros. De hecho, como dice Andrés David, supieron que estuvimos en Israel, ¿no? ¿Tú sabes cuántos perros se ven en las calles de Jerusalén? No vimos ni uno. Puros gatos. No estoy exagerándote, porque el perro para el judío tiene una connotación negativa. Y Goliat le dice a David, vienes a mí como un perro. Pero David se le para, chiquito y todo, y puso su armadura, la de Saúl, y no pudo. Aquí hay mucho que hablar en estas semanas. ¿Y qué le dice David? Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Y además grande el tipo. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy te voy a matar y voy a darle tu carne a los perros. La intensidad espiritual desatada hoy en las naciones requiere la unción de David, señores. Por eso en la casa, por eso y por dos razones más que te quedo debiendo hasta el domingo próximo, por eso en la casa vamos a proclamar que David se levanta. Y que todo lo que es davídico toma su lugar, porque esa es nuestra defensa. No se te olvide a ti que si uno como nosotros desató una guerra cósmica, dos de nosotros pueden hacer todavía más que eso en Colombia y en las naciones de la tierra. No se te olvide que la actividad demoníaca que se ha levantado es una gran señal. ¿Señal de qué? De que hay una gloria de Dios que se quiere manifestar en los próximos años en todas las naciones. No se te olvide que si bien se abrió un portal diabólico, hay una escalera que une el cielo con la tierra que está abierta para nosotros y para el propósito de Dios. No se te olvide que Nabucodonosor puede ser muy grande, pero que es el cielo el que gobierna. No se te olvide nada de eso. Y no se te olvide el tiempo en el que vives. Por favor, no te dejes engañar más. No sigas escuchando cosas que no vienen de Dios, aunque tengan una bonita redacción y suenen bien. Es la voz del Espíritu la que hay que seguir. Nuestros ancestros importan, por supuesto, ya dejaron su herencia. No los llamamos como en acto espiritista para que nos traigan su sabiduría. Ya la dejaron para nosotros y hay que abrazarla. Pero nuestro ancestro mayor es el mismísimo Hijo de Dios y es la palabra de Dios nuestra fuente, y el Espíritu Santo es nuestro gran maestro. No necesitamos a nadie más, no necesitas a nadie más. Nos estamos levantando porque David tiene que levantarse y porque sobre esta casa hay un llamado davídico. Ponte de pie, por favor. Más grande ese aplauso, creo que lo puedes dar para el Señor. Vamos, vamos. Grande, 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 grande. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Al estar llamando la unción davídica, en última, Señor, lo que estamos es anunciando al Mesías.
el que se sentó en el trono de David para siempre, la unción que viene del ungido. Pero gracias, Señor, porque la historia de David, la persona de David, nos recuerda cosas, nos ilustra cosas y nos empodera para movernos de cierta manera. Gracias, Señor. Mis manos se levantan aquí. Soy simplemente un ser humano, y un ser humano que no es ni siquiera un gran ser humano, pero levanto mis manos al cielo invocando tu nombre, Señor, invocando el nombre de Jesús para decirte: Señor, trae esa unción davídica que destruye gigantes. Tráela en estos tiempos de tanta confusión, de tanta mentira. Tráela, Señor, en tiempos donde se están levantando otros que tienen más fe en lo oscuro que nosotros en lo verdadero. Señor, libéranos de la mentira. Señor, libéranos del engaño. Señor, libéranos del escepticismo, de la incredulidad. Señor, haz que seamos un pueblo libre, que se mueva en el nivel al que tú nos llamas. Nosotros sí que somos llamados, y esta sí que es nuestra hora. Y la tierra tiene esperanza por causa de los hijos de Dios, no de los hijos de brujas y de hechiceros y de babalaos. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Haz una obra con nosotros que te dé gloria a ti y que traiga libertad a las naciones de la tierra. Es nuestra oración hoy, en el nombre santo de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Espero que también tú estés aquí con nosotros, sintiendo esto que yo siento aquí por dentro, de esta fuerza que nos mueve. Di conmigo: para este día es que yo nací. Eso. Otra vez dilo: para este día es que yo nací. Para un tiempo como este. Bendito sea Dios. Tú también en tu casa, levantemos nuestras manos para bendecirlos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Bendigo tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Las letras de tu nombre